palabra puse como título: un verdadero encuentro con Dios. Y quiero decir, hermanos, que muchos han tenido un encuentro con algún beneficio de Dios, con algún milagro de Dios, pero no necesariamente con Dios. Uno puede ver en el tiempo actual, los años que han pasado y hemos vivido como cristianos, grandes campañas, multitudes sanadas, liberadas, recibiendo de parte de Dios algún beneficio, recibiendo milagros extraordinarios de Dios, pero nunca fueron salvas, nunca pudieron comprender que este Dios que se manifestaba de esa manera tan poderosa a través de esas señales era para alcanzarlos a ellos y salvarlos por toda la eternidad. Y faltó ese encuentro con Dios que trae como principal beneficio al ser humano la salvación de su alma. Para eso vino Dios a encontrarse con el hombre. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, Dios salió a buscarlos y a encontrarlos cuando estaban escondidos, para poder salvarlos, perdonarlos, redimirlos de ese pecado que habían cometido y volver a esa comunión inicial que ellos tenían con el Señor. Damos gracias a Dios por todo aquello que de Dios podemos recibir. Amén. Damos gracias al Señor porque Dios se sigue manifestando con grandes señales, prodigios, milagros y maravillas. Pensaba yo que uno puede de este lado del mundo recibir algún beneficio, algún regalo de alguien que está en Europa, en Norteamérica, y de alguna manera uno tiene un encuentro con la vida de esa persona porque ha recibido un beneficio de él, pero nunca lo ha visto, nunca ha estado con él, nunca ha tenido un encuentro con esa persona. Yo creo, hermanos, que de la misma manera sucede con mucha gente que pide oración porque gracias a Dios que por lo menos la gente recurre a Dios y pide oración por alguien. Generalmente oramos por gente que ni conocemos. Dios, en su gracia, en su misericordia, muchas veces responde y obra. La gente de alguna manera agradece por la oración, pero no es ese el deseo de Dios, sino que el anhelo de Dios es que cada ser humano tenga un verdadero encuentro con Dios. Hermanos, cuando alguien tiene un encuentro personal con Dios, se nota, es evidente. Uno puede escuchar acerca de testimonios y personas que tal vez bien intencionadas cuentan de algún encuentro que han tenido con Dios, pero aquel que realmente lo ha tenido, no hace falta que lo diga, se nota en las personas y se ha notado siempre, como vamos a ver en la palabra del Señor. Hechos capítulo 4, verso 13, la palabra nos habla de dos hombres, Pedro y Juan. En el capítulo 3 del libro de los Hechos está el relato del hombre que fue sanado por estos que subían al templo a orar. Un hombre que era puesto allí cojo de nacimiento. Allí Dios hace ese tremendo milagro a través de él. Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y hecho este milagro tan extraordinario, se juntó la multitud. Pedro predica el Evangelio, 5.000 personas se convierten al Señor. Y Lucas relata aquí en los Hechos de los Apóstoles que los saduceos y los gobernantes y los ancianos se llenaron de ira y de envidia por lo que estaba sucediendo con este movimiento que era denominado cristianismo, personas que hablaban de un Jesús que había resucitado. Y entonces los meten en la cárcel a Pedro y a Juan, y al otro día, reunido el concilio, hablan con él. Y Pedro les predica el Evangelio y les habla de una manera tan impresionante que dice el verso 13 del capítulo 4 de Hechos: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, fíjense lo que dice al final, y les reconocían que habían estado con Jesús. Les reconocían que habían estado con Jesús. Cuando uno está con Jesús se nota. La gente reconoce que una persona ha estado con el Señor, que ha tenido un encuentro personal con Dios. Éxodo capítulo 34, versos 29 y 30. Este fue un encuentro realmente extraordinario. Moisés en el monte Sinaí, 40 días y 40 noches con Dios.
en presencia del mismo Dios, para recibir los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Un encuentro realmente extraordinario, algo impresionante. Y la Biblia dice que en el verso 29 y 30 de Éxodo 34, aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. No podía acontecer de otra manera. Un encuentro tan extraordinario fue 40 días y 40 noches delante del Dios, creador del cielo y de la tierra. No podía suceder otra cosa más que la presencia de Dios reflejada en el rostro de ese hombre. Ahora, qué interesante que dice la Biblia que Moisés no sabía eso. Moisés no sabía que su rostro resplandecía. No sé si a usted le ha pasado, hay personas que lo miran de manera extraña, como viendo algo en usted. Y usted no sabe qué es. Es la presencia de Dios. Es Dios manifestándose a través de alguien que estuvo con él, que estuvo con el Señor. Escuchaba una predicación hace mucho tiempo, el pastor enseñaba acerca de ese encuentro poderoso que tuvieron en el aposento alto, 120 personas cuando descendió el Espíritu Santo. Dice que todos fueron llenos del Espíritu de Dios y les apareció lengua de fuego sobre sus cabezas. Y él decía, esa señal no era para el que lo recibió, sino para el otro que lo miraba. Uno no puede ver lo que está arriba de la cabeza. Entonces, una señal que el Espíritu Santo estaba sobre esa persona para que los otros pudieran ver. Hermanos, encuentro personal con Dios, encuentro poderoso con el Señor, hace que se note en nuestra vida, aunque uno no lo diga, aunque uno no lo ande comentando, aunque uno no ande presumiendo de eso. No tiene que andar diciendo tú un encuentro personal con el Señor, porque sin duda que se ha notado ya del tiempo de Moisés, se siguió notando siempre, porque a lo largo de la Biblia hubieron personas que tuvieron ese encuentro poderoso con el Señor, y ¿sabe qué? Sigue sucediendo en este tiempo, sigue aconteciendo en la vida de las personas que tienen un encuentro personal con Dios. No recibir algo, no simplemente una experiencia, no algo que sentí nada más, no, un encuentro con el Dios vivo y verdadero. Quiero dar 3 ejemplos en esta noche. Son los ejemplos de Moisés, de Isaías y de Saulo de Tarso. Tuvieron 2 cosas en común al encontrarse con Dios. Y aquí está, hermanos, lo distintivo, aquí está el resultado de ese encuentro con el Señor. 1, transformación. Número 2, llamamiento. Vamos a ver a través de la palabra cómo estos hombres, como tantos otros, a raíz de haber tenido ese encuentro personal con Dios, fueron transformados y fueron llamados por Dios. Cantábamos en esta noche, porque vio que cantamos tantas canciones que tienen que ver con esto. Una canción muy antigua de Marcos Witt que dice, renuévame, Señor, ya no quiero ser igual. Eso significa quiero ser transformado. Y cantábamos, enamórame, Señor, haz de mí un odre nuevo, un vaso nuevo. Transfórmame, cámbiame. Y tantas canciones y tantas oraciones que hacemos delante de Dios. Bueno, la transformación es un resultado de tener un encuentro personal con el Señor. Dice 2 Corintios capítulo 3, verso 18, acerca de la transformación. Por tanto, dice el apóstol Pablo, nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados, dice el apóstol Pablo. Somos transformados. Con respecto al llamamiento, dice Hebreos capítulo 5, verso 4, aquí el autor de esta carta está hablando acerca del ministerio del sumo sacerdote. Y hablando de esto, dice, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Llamamiento, llamado de Dios. Nadie podía
imponerse a sí mismo esa tarea de ser un sumo sacerdote. Dios era el que elegía, Dios era el que llamaba. ¿Y sabe qué? Estas dos cosas, transformación y llamamiento, son cosas que se desarrollan y se manifiestan a lo largo de la vida. ¿Hasta cuándo vamos a ser transformados? Hasta el día que Cristo nos venga a buscar. La transformación es todos los días. Todos los días somos transformados, porque todos los días hay algo en mi vida que Dios debe cambiar. Todos los días necesito ser transformado por el Señor. Y cada uno de nosotros en esta noche, seguramente al mirarnos y al mirar nuestra realidad, reconocemos ante Dios las cosas que deben ser cambiadas. No podemos cambiarlos con nuestras propias fuerzas. Solo Dios puede transformar la vida del hombre y la mujer. Solo Dios puede transformarnos. Estas dos cosas se desarrollan a lo largo de la vida. El llamamiento. Aarón fue sumo sacerdote no hasta que se jubiló, hasta que murió. El llamamiento de Dios es hasta el último día de vida en esta tierra. Cuando Dios te llama, Dios te comisiona, Dios quiere usarte hasta el último día de tu vida. Ese es el llamamiento y la transformación que trae el resultado de haber tenido un encuentro personal con el Señor. Obviamente, hermanos, esta noche estoy hablando a personas que ya han tenido el mayor beneficio de tener un encuentro con Dios, es la salvación de su alma. Amén. Y en esta noche seguramente todos los que estamos aquí hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Ese fue el mayor acto de transformación de Dios en la vida de un hombre o una mujer. Y si hay alguien hoy que todavía no ha recibido esta transformación, este cambio, dijo el apóstol Pablo en Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El mayor acto de transformación, de cambio en la vida de las personas fue el resultado de que Cristo murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. Y al aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces somos transformados. De alguien que estaba perdido, a alguien que ahora está salvado. De alguien que estaba muerto, pero que ahora tiene vida porque Cristo vive en él. De alguien que antes no tenía esperanza, pero hoy tiene la esperanza de la vida eterna. Fíjese qué transformación produce Dios en la vida de las personas. Pero mientras estamos viviendo en esta tierra y caminando con el Señor, mis hermanos, más allá de haber sido salvados, la obra de Dios no termina allí. Dios quiere seguir cambiando tu vida. Dios quiere seguir transformando mi vida. Y Dios quiere seguir llamándonos para cumplir su voluntad y su propósito con cada uno de nosotros. En cuanto a Moisés, Éxodo capítulo 3, verso 1 al 4. Dice la palabra que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. En primer lugar, en cuanto a la transformación de este hombre Moisés, de pastor de ovejas, pasó a ser el líder máximo del pueblo de Israel. Un hombre que estuvo 40 años en el desierto después de huir de Egipto y seguramente pensando que ya no había otra expectativa de vida para él. Esta es mi vida, 40 años pastoreando ovejas. Allí formó una familia, se casó, tuvo 2 hijos y allí estaba pastoreando las ovejas de su suegro diciendo: bueno, esta es mi vida. Y pienso en tantos de nosotros que al pasar algunos años, no 40, pero tal vez algunos años en la vida y al desarrollar cierta vida cristiana, pensamos que es todo lo que Dios tiene para mí. Fue todo lo que él pensó que Dios tenía para él hasta el día que Dios vino a su encuentro. Hasta el día en que Dios vino hasta Moisés y en medio de esa zarza ardiente se presentó delante de él y lo transformó. Lo cambió totalmente de ser un hombre común y corriente a tener la posibilidad de ser el líder reconocido hasta hoy como el máximo líder del pueblo de Israel, aquel que Dios usó para sacarlo de la esclavitud. En segundo lugar, Dios lo llamó.
Dios lo llamó porque lo comisionó justamente para ir a Egipto y sacar a Israel de ese lugar de esclavitud. Isaías capítulo 6, verso 1, la palabra que nos habla de este hombre, este profeta, y dice que en el año en que murió el rey Usías, cuenta Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo. Él estaba en la iglesia, de repente se abrieron los cielos y él pudo ver a Dios. Versos 5 al 7, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios, y es quitar tu culpa, y limpio tu pecado. Versos 8 y 9, después oí la voz del Señor, que decía, ¿quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Vemos el mismo patrón que se manifestó en la vida de Moisés. Este hombre, al tener ese encuentro con Dios, fue tan terrible que él pensó que se moría. Muchas veces pensamos, ¿no? Y tal vez, ¿cuántas veces hemos anhelado tener una visión de Dios? ¿Quién lo viera como lo vio Isaías, como lo vio Moisés? ¿Quién pudiera tener esa experiencia? De seguro que estas personas que lo han tenido no lo aconsejarían a nadie. Dice la Biblia que cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, el pueblo estaba aterrorizado. No querían ni que Dios les hablara. Decía, no, que nos hable Moisés. No podemos soportar la voz de Dios. Hermanos, Dios es grande, Dios es todopoderoso. Dios es alguien que cuando se manifiesta con todo su poder, la Biblia nos habla que es terrible su presencia. Amén. Y acá la palabra de Dios nos habla de que este hombre pensó que esa era su sentencia de muerte. Pero gloria a Dios que cuando el Señor viene al encuentro de una persona no es para matarlo, sino para darle vida y vida en abundancia. Porque tiene algo con ese hombre, con esa mujer, y tiene un propósito maravilloso con su vida, como lo tenía con Isaías. Dios no vino a matarlo, sino que vino en primer lugar en cuanto a la transformación, a purificarlo. De ser alguien con labios inmundos, pasó a ser un profeta con labios purificados, que después habló al pueblo la palabra del Señor. En segundo lugar, su llamamiento. Después de tener esa experiencia, purificación, dice él, oí la voz de Dios. Y qué interesante que no fue un llamamiento directo hacia él. Dios conversaba con Cristo, con el Espíritu Santo, y él escuchó esa conversación y Dios dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Hermanos, el hombre y la mujer que tiene semejante encuentro con Dios no puede otra cosa que ante el llamado decir, heme aquí, envíame a mí. Y él tuvo que decir esas palabras y Dios lo comisionó y lo mandó para ser un profeta que profetizó justamente Isaías 53 acerca del hecho más extraordinario que el mundo iba a vivir, que era Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Se le ha llamado al libro de Isaías el Evangelio de Isaías. Todo su mensaje es cristocéntrico, hablando de lo que el Señor haría en esta tierra. Y hablando de un ejemplo de transformación, ¿qué podemos decir de Saulo de Tarso? Hechos capítulo 9, verso 1 al 6. Dice la palabra que este hombre pensaba que estaba sirviendo a Dios mientras mataban a los cristianos y él estaba allí apoyando. Mientras él llevaba gente para ser encarcelada, él pensó que servía a Dios. Pero dice la palabra que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Él dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Una cosa tan impresionante fue la transformación de este hombre que al principio nadie creía que era cristiano. La gente le tenía miedo. Todos conocían a este Saulo de Tarso, a este que cuando murió Esteban, el primer mártir de la iglesia, él estaba allí apoyando, llevó las ropas de Esteban. ¿Quién podía creer en semejante transformación de una persona? Hermanos, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Él. Y esto es una enseñanza para cada uno de nosotros que vemos a personas a través de los medios de comunicación y tal vez personalmente, terriblemente perdidos, enemigos de Dios, de la humanidad. Y decimos a este, ¿quién lo puede cambiar? Dios puede transformar su vida. La frase diabólica del común de la gente es, a este ni Dios lo cambia. Pero Dios cambió un hombre como Saulo de Tarso. Un hombre que algo se nos habla de lo que él hacía, pero hizo muchas cosas malas. Él era un enemigo del Evangelio y de la causa de Jesucristo, pero lo fue hasta el día que tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Hasta allí llegó su carrera en contra del Evangelio, y en cuanto a transformación, alguien dijo que de perseguidor pasó a ser perseguido por la causa de Cristo. En cuanto a llamamiento, Dios lo envió a predicar el Evangelio. Le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le dijo a Ananías que vaya y ore por él, porque instrumento escogido me es este para llevar mi palabra delante de reyes y delante de gobernadores. Y sabemos muy bien, hermanos, que no solo Dios transformó y cambió la vida de Saulo, sino que hasta el nombre le cambió. Fue el apóstol Pablo, el hombre que consideran la mayoría de las personas el más grande de los apóstoles, el más grande predicador del Evangelio, aquel que pudo decir en una oportunidad, todo lo he llenado con el Evangelio. ¿Por qué? Porque un día tuvo un encuentro personal con el Señor y Dios cambió su vida. Dios lo transformó. Entonces, hermanos, nosotros vemos en estos ejemplos estas dos cosas bien importantes que tienen que suceder en la vida de la persona que dice haber tenido un encuentro con el Señor. Tiene que haber en la persona una verdadera transformación. No es posible tener un encuentro con Dios y seguir siendo la misma persona. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, nadie que tuvo un encuentro cara a cara con Él fue la misma persona. Alguien dijo, a Jesús lo podían aceptar o rechazar, pero jamás ignorar. Era imposible, era Dios en la tierra. Uno se puede imaginar sus palabras, su enseñanza, sus milagros, su mirada, su presencia. Hoy nos gozamos porque el Espíritu de Dios está en este lugar y de alguna manera uno puede sentir que Él está aquí, porque habrá sido estar delante del Rey de toda la tierra, del Dios Todopoderoso. Imposible seguir siendo igual al enfrentarse y al encontrarse con este Cristo poderoso. Y esto es lo que la palabra de Dios nos enseña constantemente. De tantos otros pudiéramos hablar en esta noche. Siempre me ha impresionado ese encuentro con Dios que tuvo Saúl, el primer rey de Israel. Comenzó bien, terminó mal, pero cuando él comenzó a ser el rey de Israel, dice la Biblia que él, cuando iba caminando, después de hablar con Samuel, el Espíritu de Dios vino sobre él, y dice la Biblia que Dios le cambió el corazón. Fue mudado en otro hombre. Una transformación tremenda. Dios le transformó el corazón, Dios le cambió totalmente. Y así Dios hace con todas aquellas personas que tienen un encuentro personal con el Señor. Un encuentro verdadero. Gloria a Dios. Por eso quiero terminar en esta noche diciendo algunas cosas importantes. Y en primer lugar, mis hermanos, es que siempre fue Dios quien salió al encuentro del hombre. Siempre fue Dios. Desde el principio, como hablábamos allí en el huerto de Edén, Jesús dijo en la casa de Zaqueo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No es
la historia de la Biblia el hombre buscando a Dios. Todo lo contrario. Todo lo que dice la Biblia es de un Dios que está buscando al hombre. Está buscando a todos aquellos que están lejos de Él, que están sin esperanza en esta tierra. Siempre es Dios dando la iniciativa. Fue Dios a buscarlo a Moisés a través de esa zarza. Fue Dios quien se reveló a Isaías y lo llamó para el ministerio. Fue Cristo el que se presentó a Saulo de Tarso para transformar su vida y para convertirlo en un predicador poderoso del Evangelio. Y así a través de toda la Biblia fue Dios. Me impresionó siempre el llamado de Mateo, este Mateo discípulo de Jesús. Pasando Jesús por donde él estaba cobrando los impuestos, Jesús simplemente lo miró y le dijo, sígueme. Lo único que le dijo. Y Mateo se levantó, dejó todo y lo siguió. Siempre fue el Señor llamando. Y Dios en esta noche, quiero decirte, te sigue buscando, te sigue llamando, nos sigue convocando para que podamos tener nosotros este encuentro poderoso con Él, encuentro transformador, un encuentro que da sentido a la vida, porque te muestra cuál es el propósito y la voluntad de Dios. En segundo lugar, hermanos, nunca fue este encuentro con Dios algo que para las personas simplemente tuvieran una experiencia con Él. Lamentablemente vivimos en un tiempo donde las emociones están a flor de piel y donde mucha gente va a la iglesia para sentirse bien, para tener alguna experiencia con Dios que me libere de todo esto que me está pasando. No es eso lo que Dios quiere, porque sería algo muy pequeño, muy insignificante, que Dios se manifieste simplemente para que yo me vaya bien de la reunión, para que sienta algo lindo. Hermanos, no quiero decir con esto que eso no sucede. Cuando una persona tiene un encuentro personal con el Señor de este tipo, tiene todos esos beneficios también. Tiene gozo en el corazón, tiene alegría, tiene paz, tiene la presencia de Dios en su vida. Se siente bien, vive bien. Su experiencia de caminar con Cristo es una bendición. Todo eso es bueno, pero es el resultado de un encuentro con Dios que te transforma, que te cambia y que te dice para qué el Señor te ha llamado y para qué vives en esta tierra. Pero no es el hecho de quiero tener una experiencia con Dios. Lo que tenemos que decir es quiero tener un encuentro con Dios. Amén. Quiero tener un encuentro con Dios. Amén. Solemos cantarlo en esta tarde feliz, en este santo lugar. Quiero tener un encuentro con Dios. Su amor es real y su paz gozaré. Quiero tener un encuentro con Dios. Y es verdad, porque la Biblia dice que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. El corazón del hombre y de la mujer que tiene a Cristo tiene paz, porque el Señor es el príncipe de paz. Tiene seguridad, anda confiado, porque Dios está con él y le guarda. Amén. Pero no se trata de experiencia, hermanos. Se trata de transformación, se trata de la voluntad de Dios. Hermanos, el encuentro que Dios desea tener con nosotros debe tener como propósito principal esto que hemos hablado, transformación, transformarnos y enviarnos. Que tengamos, hermanos, el deseo de encontrarnos con Dios. Dios quiera que tengamos el deseo de encontrarnos con Él, porque Dios desea encontrarse con nosotros. Dios anhela fervientemente encontrarse con nosotros. Pero tenemos que nosotros también generar ese deseo, ese anhelo. Dios tiene que ver. Como les decía en un principio, Dios ha venido a tener ese encuentro para salvarte, para transformarte. Pero después somos nosotros los que tenemos que buscar y tener ese deseo de encontrarnos con Él. Pensaba en el hijo pródigo, este muchacho que se fue de la casa y se alejó del padre. El padre siempre lo esperó y fue un encuentro maravilloso el que tuvo con su hijo cuando regresó a aquel lugar. Pero fue el hijo el que tuvo que decidir volver a la casa del padre. Y cuando llegó, tuvo el encuentro más maravilloso, el abrazo del padre, el perdón del padre, la bendición de Dios y el reconocimiento de que todavía seguía siendo su hijo. Hermanos, un día todos los que han vivido, viven y vivirán en esta tierra, van a tener que encontrarse con Dios.
¿Sabe para qué? Para determinar cuál es el destino eterno. Un día todos se van a tener que encontrar con Dios. Como compartía el otro día, hoy el hombre que quiere vivir una vida alejada de lo que Dios enseña en su palabra, desea que Dios no exista, quiere borrar a Dios de su pensamiento, no quiere saber de Dios. Pero el apóstol Pablo escribe Filipenses capítulo 2, donde termina diciendo, después de todo el padecimiento de Cristo, un día, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Aquellos que en esta vida, teniendo la posibilidad, no han querido tener un encuentro con el Dios de amor, van a tener un encuentro con el Dios de justicia, con aquel que estará sentado en el trono y delante de él estará toda persona, y allí se va a definir y se va a dar la sentencia de los que van a ir a la vida eterna o los que van a ir a la condenación eterna. Dice Amós capítulo 4, verso 12, en la segunda parte del versículo, Dios hablándole a su pueblo, y siempre consideramos que todo mensaje que Dios le daba al pueblo de Israel es mensaje para nosotros. Somos el pueblo de Dios, amén. Amén. Dice Amós capítulo 4, verso 12 al final, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Esto es un pasaje de juicio acerca de un pueblo rebelde que no quería hacer la voluntad de Dios, y Dios le dice a Israel, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Quiero terminar diciéndoles, hermanos, que la mejor manera de prepararnos para ese encuentro con Él allá es teniendo ese encuentro de transformación y llamamiento acá. La mejor manera de estar preparado para ese día, estar delante del Señor, es teniendo un encuentro con el Señor aquí. Aquí es voluntad, aquí es decisión. Mientras vivamos en esta tierra podemos elegir. Ese día no va a haber elección. Y cuando llegue ese día, ya no va a haber nada que podemos hacer. Ya está determinado el destino que vamos a tener. Pero yo te animo para que en esta noche y cada día de tu vida te presentes ante Dios y le digas, Señor, quiero tener un encuentro personal contigo. No quiero simplemente vivir de experiencias. Porque se trata de religión. No quiero ser un religioso. Quiero ser una persona que pueda vivir contigo, Señor. Permanecer en tu presencia, vivir delante de ti. Hermanos, este llamado y este propósito de Dios es para todos los que estamos aquí en esta noche. Dios quiere tener un encuentro contigo para transformarte, para cambiarte, para hacerte una persona como Él quiere que seamos. Y finalmente, hermanos, con todas las personas que estamos aquí, Dios tiene un propósito y un llamamiento. No hay nadie que viva en esta tierra y pueda decir, yo soy una persona a la cual Dios no llamó para nada. No, no. Somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia del Señor. Y la Biblia dice que en el cuerpo de Cristo todos los miembros tienen una actividad. Todos. Diferentes, pero todos tenemos una actividad. Y la manera en que puedes entender para qué vives, para qué existes, para qué estás en esta tierra, es viniendo a su presencia, decirle, Señor, revélate a mi vida, quiero tener un encuentro contigo, quiero saber para qué vivo, para qué existo, para qué estoy en esta tierra. Y Dios lo va a hacer, porque Dios sigue buscándonos y deseando como Padre maravilloso ese encuentro con cada uno de nosotros.